Bienvenidos, ya estamos aquí otra vez con más enigmas de la historia. Hoy traemos un programa muy criminal, muy de crímenes, la verdad. Vamos a empezar por un crimen, iba a decir reciente, pero es que como me hago mayor, pues el tiempo pasa muy rápido y me parece que es reciente, pero es de principio de los 80. Y también va a estar nuestro compañero Antonio Checa con un crimen muy clásico. Yo les recomiendo que no se lo pierdan, que se queden ahí, que empezamos más enigmas de la historia. Como ustedes saben, la crónica negra de nuestro país está llena de crímenes de todo tipo, raros, estrambóticos, pasionales, por dinero, por todo prácticamente. Pero hay uno que durante muchos años llenó los periódicos, revistas y televisiones sin parar. Lo tenía todo: riqueza, poder, belleza, amor, pasión y un culpable al que pronto la opinión pública convirtió en inocente. Las teorías, los motivos, todo era una locura. El mayordomo, el apoderado, como en el Cluedo. Todos eran culpables menos el asesino confeso. Aún hoy sigue siendo un misterio lo que ocurrió esa noche del 1 de agosto de 1980 en un chalet de Somosaguas. La sentencia realmente no ayudó a calmar los ánimos conspirativos. La frase que dice que el único condenado perpetró este desalmado crimen solo o en compañía de otros no dejó a nadie contento, sino todo lo contrario. Les dejo con el crimen de los marqueses de Urquijo. Aquella mañana del 1 de agosto de 1980, los marqueses no habían bajado a desayunar. El servicio se preocupó y subió a buscarlos. Lo que se encontró conmocionaría a un país entero durante años. Los cuerpos María Lourdes de Urquijo y Morenés y Manuel de la Sierra y Torres, uno de los banqueros más importantes del momento, dueño del Banco Urquijo, ambos yacían con heridas de bala en uno de los dormitorios de la planta de arriba. La marquesa de Urquijo falleció a causa de 2 disparos, uno en la nuca y otro en el cuello. Su esposo murió de un tiro en la nuca efectuado con la misma arma. Se trataba de una de las familias más poderosas de la aristocracia española y lo que en un momento se pensó que podría haber sido el resultado de un robo, acabó forjando un caso espinoso y lleno de incógnitas aún sin resolver. Así lo relató el diario ABC en su edición del 2 de agosto de 1980. Doña María Lourdes Urquijo y Morenés, a primeras horas de la mañana de ayer, aparecieron asesinados en su casa de Somosaguas, Madrid, y don Manuel de la Sierra y Torres, marqueses de Urquijo. Por el momento el móvil del doble homicidio es un enigma, aunque parece descartarse la posibilidad de un robo. La marquesa de Urquijo falleció a causa de 2 disparos, uno en la nuca y otro en el cuello. Su esposo murió de un tiro en la nuca efectuado con la misma arma, una pistola del calibre 22. Aquella mañana no había mucho más que contar que su muerte, pero poco a poco fueron apareciendo cuestiones que eran muy difíciles de contestar. Fue el grupo 9 de homicidios, con el inspector Luis Aguirre al frente, el que se encargó del caso. Fueron ellos los que encontraron los 4 casquillos de bala en el dormitorio de Manuel de la Sierra. Los marqueses dormían separados, y los que se dieron cuenta de que el arma que habían utilizado
no era un modelo fácil de encontrar, sino una Star calibre 22 Long Rifle, un arma muy poco común. El servicio confirmó que la caja fuerte estaba intacta y que los objetos de valor de los marqueses no se habían movido de su sitio. Además, la persona o las personas que habían cometido los crímenes parecían conocer bien la mansión de los marqueses porque tras acceder por una de las puertas del jardín, que abrieron con un soplete, fueron directos a los dormitorios. Así que los primeros sospechosos de los investigadores fueron el mayordomo, el chofer, la asistenta o la cocinera. Pronto, las conjeturas desaparecieron. Otro nombre se impuso en el macabro tablero: Rafael Escobedo, Rafi. Los marqueses de Urquijo tenían 2 hijos, Juan y Miriam de la Sierra Urquijo, y esta última acababa de pedirle el divorcio a Rafi tras apenas 6 meses de matrimonio, y al parecer, él culpaba de este fracaso a su suegro. Volvamos al lugar del crimen por ahora, porque en este caso nada sucedió como debía haber sucedido. La misma mañana que se hallaron los cuerpos, el administrador de los marqueses, Diego Martínez Herrera, pidió que se lavaran los cadáveres antes de que se realizara la autopsia, eliminando huellas o restos de sangre. Al mismo tiempo, quemó documentos en el jardín y nadie puso el foco en la fusión que el marqués de Urquijo estaba paralizando entre el Banco Urquijo y el Hispanoamericano, que una vez muerto, sus hijos llevaron a cabo con aparente prisa. De todos los motivos para tan cruel crimen, fue la mala relación de Rafi Escobedo con su suegro lo que más peso tomó en la investigación. Así que tras encontrar munición similar a la utilizada por el arma del crimen en la finca de su padre, le detuvieron el 8 de abril de 1981. Él acabó admitiendo los asesinatos, aunque después testificó que había sido bajo tortura, y su carta de confesión acabó desapareciendo de los archivos policiales. Y así, en julio de 1983, tras haber pasado casi 3 años en la cárcel de Carabanchel, se le condenó por asesinato, solo o en compañía de otros, a la pena de 26 años, 8 meses y 1 día de reclusión mayor por cada uno de los delitos y a pagar 20 millones de indemnización a los hijos. Pero ¿quiénes eran los otros? Siempre se barajaron los nombres de Javier Anastasio y Mauricio López Roberts, quinto marqués de la Torre Hermosa. El primero fue inculpado como coautor al confesar que había llevado a Escobedo hasta la mansión de los Urquijo en Somosaguas y luego se había deshecho del arma. El segundo, como encubridor, al saberse que había sido el encargado de comprar el silenciador de la pistola y que le había prestado 25,000 pesetas a Anastasio para supuestamente huir del país. Porque el supuesto coautor pasó 3 años en prisión, pero en 1987 se fue a Brasil, país con el que España no tenía tratado de extradición, y volvió cuando el caso ya había prescrito. Fue Rafi Escobedo el que no volvió a ver la luz, aunque durante el juicio negó su implicación, volvió a hablar de que había confesado bajo tortura y llegó a señalar al administrador de los marqueses de Urquijo, Diego Herrera, y a los hijos de estos como coautores del crimen. Allí siguió diciendo a todo aquel que le quisiera escuchar que era inocente, empezó una huelga de hambre y llegó al punto de intentar suicidarse 2 veces, una en marzo de 1987 y otra en julio de 1988. Fue el periodista Jesús Quintero quien le entrevistó para su programa Perro Verde en un capítulo en el que aseguró que ya no le quedaba ánimo para seguir. Aquella entrevista se emitió a mediados de julio de 1988 y Rafi apareció ahorcado en su celda el día 27 de ese mismo mes. Y tras realizar la autopsia, se descubrieron restos de cianuro en los pulmones. La muerte oficial dicta que fue un suicidio, pero es prácticamente imposible que con esa cantidad de cianuro en su cuerpo pudiera ahorcarse por sí mismo. Bueno, pues voy a aprovechar
que están ustedes viendo el programa para hacerme un poquito de autobombo. Este es mi nuevo libro, mi nuevo hijo de papel, mi segunda novela. Se llama El archivero de Valverit, historia de pecadores y castigos. Y es una colección de cuentos de terror narrados con muy mala leche, bastante ironía y bastantes pecadores y castigos, como dice en el título. Así que yo les recomiendo que me hagan ustedes rico y lo compren. ¿Y dónde lo pueden comprar? Pues muy fácil, lo tienen pues en la web de la editorial Esqueleto Negro, o en Amazon, o directamente me pueden escribir a mí por redes sociales y yo se lo dedico con mucho cariño. Ya les digo, El archivero de Valverit son cuentos prácticamente traídos desde el infierno y, como les he dicho, con muchísima mala leche, pero deseando que les gusten, les entretengan y les dé un poquito de miedo. Bueno, pues ya han visto ustedes los hechos que se presuponen que pasaron, porque la verdad yo creo que nunca la sabremos. Y aquí tenemos a nuestros compañeros de Desiree Bresen, Antonio Checa. Encantado. ¿Qué opinión tenéis vosotros del famoso crimen de los Urquijo? ¡Puf! Buena pregunta. Yo solo te diré que es un crimen tan famoso y tan conocido que yo, que era un niño cuando eso ocurrió, me acuerdo del impacto que generó. Causó impacto. Además era una familia superpoderosa, el Banco Urquijo. A mí lo que me ha sorprendido es la cantidad de pequeños bancos privados que había. Además, bueno, el Banco de los Urquijo estaba justo fusionándose con otro. O sea, es que es un poco suspicious. Ahora es que son todos grandes bancas, pero había muchísima banca privada. Claro. Muchísima. Es que era otra España. Era otra España, sí. Incluso este crimen te pones a leerlo y es que realmente cuando te empiezas a ver los detalles es que te retrotrae a otra época. Sí, y yo no sé si hay crímenes perfectos o no, pero desde luego hay investigaciones defectuosas y esta fue una. O sea, lavar los cadáveres... La primera investigación fue súper chapucera hasta que entró el inspector, que ahora no recuerdo el nombre, que ya la hizo bien, que de hecho él siempre estuvo convencido no de la inocencia de Rafa Escobedo, sino de que había mucha más miga, pero no se pudo demostrar. Pero es que tenía todo lo de la femme fatal. Yo tuve la suerte de conocer a Miriam y te he de reconocer que es una señora con muchísima clase. A ver, te hablo hace a lo mejor 15 años o algo así. Una mujer bellísima, una mujer súper educada. Y claro, aquí ya entra toda la conspiración porque es que es maravilloso, tiene todos los ingredientes. Se hizo mal desde el principio, o sea, sí, el mayordomo, todo, tiene todo. Sí, y es que luego además te pones a mirar los personajes que aparece, hasta el administrador. Sí. Es que parece totalmente sacado de con una novela. Con la camisa que le había dado el otro. Sí, es brutal. Pero es que incluso ya el arma homicida, o sea, un arma exclusiva hecha en las antiguas fábricas de armas que teníamos en el País Vasco. O sea, es que realmente... efectivamente, que era una cosa que, hombre, no es poco consuelo decir, me han matado, pero con una pistola específica, ¿no? No, y luego había muchas mentiras porque, claro, decían que que en principio solo querían matar al marqués, que mataron al marqués y la marquesa se despertó y la mataron en el pasillo. Eso es una leyenda urbana. Eso no fue real, la marquesa estaba en la cama. Que a lo mejor fuera porque se despertó y no la quisiera matar, no se sabe. Pues fíjate que en un montón de documentales se dice precisamente que ella salió, sí, que exactamente. Si hubieran sido unos desconocidos pues simplemente lo hubieran empujado. Es una leyenda urbana. Yo estuve viendo las fotos de la escena del crimen y tal, y ella está en su cama. Sí. O sea, la dispararon en la cama. Y luego, claro, había personal en la casa, pero no se enteró. Y era obvio que tenían que conocer la casa los que entraron. Luego yo seguí mucho el tema por Jesús Quintero, que le hizo la famosa entrevista, y también estaba Matías Santolín. Hay una entrevista de Jesús Quintero a Matías Santolín, porque claro, la esencia que te queda es que Rafi no fue, porque era un pringao. Y él sí. Tú no has sido por pringao. Claro, le decían, pues, a ver, era un novia, te deja la mujer claro, por un americano y... Claro, era un chico bien de Salamanca, pero dijeron, este es el eslabón más débil. Rafi no fue, porque Rafi en la cárcel, la entrevista con Jesús Quintero, defiende más o menos su inocencia, pero como que sabe mucho. Él insinúa como para acusar a los marqueses, a los futuros marqueses, a los hijos,
que son los que están detrás. Sí, que estaba en Londres, pero que no claro, estaba... Él siempre insinúa muchas cosas, esto. pero en la última entrevista que hace, que se cree que es la de Jesús Quintero, pero no, le hizo a Matías Antolín, que era el que más llevó el caso, Rafi le reconoció que fue él. ¡Ostras! Sí, y además la vi repetida cuando estaba haciendo el guión del programa y me puse a ver todas las entrevistas y tal, y yo la había visto hace mucho tiempo, pero no, me había quedado la esencia popular de la inocencia de Rafi. Y la vi y Rafi no le dejó grabar. Ya, y se cree que cuando Rafi ya estaba decidido a que iba a pedir que lo mataran, por eso es el cianuro. Sí. Él decía que no tenía valor para colgarse, sino pidió primero fumar mucha heroína, que puede ser una de las causas del cianuro, y que le colgaran y que se olvidaran de él. Entonces dice que le reconoció a Antolín que había sido él. ¿Pero solo? No. No había sido solo, pero que Javier Anastasio no sabía en principio a lo que iban, pero luego que sí lo supo, porque de hecho se deshizo del arma, y que él había ido a la casa con la intención no de matar a la marquesa y al marqués, solo de matar al marqués, porque él consideraba que era lo que le separaba de Míriam, y que Míriam, cuando su padre muriese, iba a volver a sus brazos. Y esa es la historia. O sea, que no es tanto por dinero como pasional. Fíjate, en una según historia esta donde versión, tiene todos los ingredientes para ser un móvil de dinero, sí. del banco, Total, la fusión, todo lo rico al final que fue eran, algo al final mucho era pasional. más mundano, vamos. Yo me fío de Matías Antolín porque trabajó muchísimo en este caso y no se iba a tirar ese triple de decir en un programa, oye, que a mí me la ha reconocido, porque de hecho Jesús Quintero le dice, joder, pues a mí el cabrón nunca, sí me lo insinuaba a veces, pero nunca me dijo, no, parecía esto... más tonto que malo. Sí, y al final, pues era... Buena frase esa. Sí, es verdad, al final es un chaval que se le fue la cabeza, también estaban de copas, era una noche, no fue nada muy planificado, o a lo mejor fue una noche de copas para armarse de valor y hacerlo. Es verdad que el marqués era que no era el marqués oficial, la marquesa era ella, él era el consorte, Sí. Y era el que llevaba todo el cotarro y todo el dinero, y sí había sido muy despectivo con Rafi siempre, ¿sabes? Porque Rafi Escobedo era una familia bienvenida muy a menos. Entonces, pues para el marqués le parecía muy poco para su hija. Entonces siempre la había despreciado mucho, la había tratado muy mal, junto con el administrador. Hay una entrevista del administrador en Ratones Colorados, si la podéis ver con Jesús Quintero, es genial, solo por la manera que se expresa. Esa es en la que dice, yo cómo no iba a lavar los cadáveres. Sí, esa. Pues yo les conocía de todo el tiempo, estaban ahí, yo estaba con dos muertos simplemente es brutal, iba a venir a verle la gente, iba a venir a ver la gente, así. yo le dije a las madres de los marqueses, no subáis, y que claro, les metí un algodón y lavé los cadáveres. Y todo esto antes de la autopsia. Que le pueden, pero no ve que le pueden acusar, a mí de qué me van a acusar. No, es brutal, pero claro, como hubo esa conjunción planetaria de tanto desastre, te daba mucho a la conspiración, pero si al final el culpable lo dice y lo admite, era obvio que era alguien que conocía la casa. Era obvio. Porque además hacía lo del triángulo. Hicieron el triángulo con el esparadrapo, por el ruido, sabían muy bien por dónde entrar, para no tropezar con el servicio, o sea, tú no conoces una casa, puedes entrar por cualquier sitio. Entraron por una zona súper chula, iba a decir, súper escondida y tal, llegaron directamente a los dormitorios, fue todo como muy directo, o sea, no hubo error. Pero la cosa que siempre se ha dicho es que había una tercera persona, y eso nunca se aclaró. Es si Rafi hizo los disparos o realmente los hizo un profesional, porque los disparos eran muy profesionales. Rafi era aficionado al tiro, pero esto ya entra dentro de la conspiración, ¿sabes? Y de la rumorología. Porque pudo estar un tercero, el hijo o algo así. No, el hijo estaba en Londres fijo. Bueno, decían que no habían encontrado el billete, pero que no había testigos, tampoco se iba a meter en eso. Que cogieran a alguien más, un profesional, o un amigo que estuviera allí para ayudar o tal, no se sabe. De hecho, en el episodio de La huella del crimen, sale una tercera persona a la que no se le ve la cabeza en todo el rato, no se le ve el rostro, y sale todo el rato.
Javier Anastasio nunca ha reconocido nada. No entiendo por qué, porque ya ha prescrito, que en España prescriben los asesinatos. De hecho, volvió justo cuando prescribió y dijo que él sí que había tirado el arma. Que él sí que... Es que me parece... no sé, me parece absurdo lo que dice. No, es que me dio una bolsa y me dijo, tírala, y yo no pregunté y nada. Y, estaba acostumbrado a obedecer. Claro, claro, sí. O sea, me parece una cosa totalmente absurda. Pero vamos, para terminar ya con esto, a mí me parece una historia alucinante. O sea... Lo es y aparte que es cruel, cruel. Con todos los protagonistas. Y que tiene todos los elementos sabidos y para ver, para llamarnos la atención, pero fíjate que al mismo tiempo lo dicho, es que a mí me suena mucho a otra época, a otra España, otra España, sí. Otro mundo ya. Esperemos un mundo bastante más cruel que el actual, aunque a veces pensemos lo contrario. Sí. Bueno, me traes otra España también, tú. También, efectivamente. Pues nada, yo en la sección de historias de la gente he pillado gusto a los crímenes. Sí, que ya me trajiste el de Cuenca. Correcto, entonces he dicho, venga, pues ya que vamos por crimen de Cuenca, pues ahora vamos a hablar del crimen de Don Benito. A mí me alucina este. Ay, no le conozco. Pues este, vamos. Pues vale, empieza. Pues nada, o sea, el crimen de Don Benito fue un crimen bastante importante que ocurrió en 1902. Y fue un crimen, además, que ha generado literatura, ha generado atención, y en su época se temió que incluso podía llegar a generar una crisis de gobierno, una crisis de sistema. Antes que nada, pues vamos a ponernos un poquito en contexto. Don Benito. Don Benito es una localidad extremeña que, pues por ejemplo, habría gente que diría el pueblo de Don Benito, pero yo es que a mí me cuesta mucho decir pueblo a un lugar que en ese momento tenía 15.000 habitantes. Era una de esas agrociudades que tenemos en el sur de España. Tú además que provienes de Andalucía las conoces. Sí. Entonces son esos sitios en los cuales pues tienen elementos urbanos, tienen elementos campesinos. Don Benito era un sitio importante, tenía su partido judicial, tenía su distrito electoral. No, era muy importante. Era muy importante, pero en todo caso Don Benito era un pueblo en el cual había un poder, y ese poder era el cacique de Don Carlos García Paredes. Bueno, cacique, sí. Esto se pone interesante. Sí, sí. Total. Aquí ya quería decir, ya tenemos el malo. Ya, claro. Efectivamente. Yo no quiero decir nada, pero sí, tiene toda la pinta. Vale, entonces, he traído varias imágenes y el realizador nos va poniendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues vamos por partes. Lo que es en la historia es que sencillamente este buen hombre, por llamarle de alguna manera, Carlos García Paredes, pues era una persona importante, era una persona influyente y era una persona que estaba acostumbrada a hacer su santa voluntad. Lo que le daba la gana, pero en todos los ámbitos y en todas las cosas. O sea, como buen cacique, si no, ¿para qué eres cacique? Lo que te daba cacique? la real gana. Efectivamente, porque era un cacique. Es decir, explicamos a los espectadores, el cacique es una figura, el término viene de América, cacique significa jefe de indios, de hecho hay tribus en América que siguen diciendo nuestro cacique es tal, y ellos lo dicen con respeto. Sin embargo, el término cacique en España no es un término respetuoso. A nadie le gusta que le llamen cacique, ¿de acuerdo? Aunque lo seas. Aunque lo seas. Entonces, ¿quién es un cacique? Un cacique básicamente es una persona que en un determinado sitio, en un determinado lugar, tiene un poder. Tiene un poder económico, puede decidir quién trabaja y quién no, puede prestar dinero, puede no prestarlo, tiene un poder y ese poder lo utiliza. Lo utiliza para obligarte a ti a hacer cosas o para obligarte a ti a que, por ejemplo, votes a tal partido o votes a tal candidato. Y luego, evidentemente, el cacique, eso que hará, se cobrará los favores. Entonces, eran gente que tenían un enorme poder en aquella época. Y muy por encima de la ley en la mayoría de los casos. Y muy por encima de la ley. Lo que ocurre es que era una figura ajurídica. Es decir, realmente a nadie se le nombraba cacique y en ningún sitio se estipulaba ¿tiene usted categoría de cacique o un cacique puede hacer esto, puede hacer lo otro? Vamos, nuestra mafia. Porque es un poco padrino, según me lo estás contando. Sí, nuestra mafia, efectivamente. De hecho, yo muchas veces los he pensado y los he catalogado como la mafia, efectivamente. Bien, pues ¿qué ocurre? Pues ocurre que este García Paredes era un personaje en todos los sentidos, tendría entonces unos 30 años, estaba sin casar, era un balarrasa perdido, total.
Y el caso es que se fijó en una muchacha. Se fijó en una muchacha... Bueno. Efectivamente. Se fijó en una muchacha de 18 abriles que era pues una chica que se ganaba la vida como costurera. Era una Inés María Castejón. Efectivamente, la pobre Inés María. Esta Inés María, que se ganaba la vida honradamente como costurera, junto con su madre, tenían un problema, y es que venían de una familia a menos. El padre había muerto muy joven, entonces la familia había quedado en la pobreza. Aquí las tenemos a las dos, fijaos, ella era guapísima. La verdad que fíjate que sueles ver retratos de la época y no te parecen bellas, pero es bellísima, ¿eh? Ella es muy guapa y esta historia tiene toda la pinta de ir hacia la indignación mía. Total. Sí, totalmente. Sí, va a ser total. De hecho, esta foto también nos da una idea de que realmente no eran simples campesinas. Sí, no. Eran una familia venida a menos. Venida a menos porque el padre había muerto y encima, para colmo, el único varón que quedaba en la familia del hijo estaba cumpliendo el servicio militar. Con lo cual, estaban en Don Benito indefensas. Solas y desamparadas. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Pues que sencillamente don Carlos no paraba de requebrarla, ella no la aceptaba, porque ella sabía perfectamente que lo que don Carlos le ofrecía no era un noviazgo, no era una relación, era sencillamente hacerla como mucho su querida. Y eso, pues, Inés María no aceptó. Y aquí es donde ya llegamos al momento del crimen de don Benito. ¿En qué consistió este crimen? Bueno, pues sencillamente lo que ocurrió fue que en 1902 un vecino ve que algo ha pasado, algo extraño, llaman a la Guardia Civil, entran en la casa de las dos y se encuentran a la madre degollada y a la hija muerta con 30 y tantas puñaladas. No. Sí. Y signos evidentes de que se había intentado una agresión sexual. ¿De acuerdo? A partir de ahí ya es cuando finalmente la situación en Don Benito estalla. Hombre, no es para menos. No es para menos. No, pero todavía tiene miga, ¿eh? No es para menos. Todavía tiene miga esto. No es para menos, pero ojo, que no era la primera vez que había pasado esto. Es decir, no se había llegado al asesinato. Aquí tenemos a los dos culpables. Aquí tenemos a los que fueron encausados, y aquí yo ruego al administrador que mantenga la imagen, porque, don Carlos estaba hecho a hacer su santa voluntad. Si te quería, te tomaba. Efectivamente. De hecho, ya había violado antes a una muchacha, pero esa muchacha no se le resistió. Bueno, no se le resistió. Bueno, no. Entendámonos. No se le resistió tanto como para que la matara. No, entendámonos, ¿de acuerdo? O sea, la pobre muchacha no se resistió. O no ofreció tanta resistencia, o lo que ocurriera en ese momento, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todo parece indicar que la pobre Inés María sí que resistió, intentó resistirse hasta el final. Porque además era muy religiosa. Ella era muy religiosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ella intentó resistirse hasta el final y quien fuere la mató. Estos son los tres encausados. Y aquí lo que ocurre es que, claro, ya la gente en Don Benito le tenía ganas a don Carlos. Y ya aquella España ya estaba empezando a cambiar. ¿Por qué? Porque ya en Don Benito el poder de los caciques y el poder de los terratenientes ya no era tan grande. Ya había una federación obrera. Ya había empezado a haber un sindicato. También empezaban a haber profesionales que decían, vamos a ver, ya cuando son 15.000 habitantes ya no es tan fácil mantener el control. Porque ya hay gente que dice, no, por aquí no pasamos. Claro. ¿Qué ocurre? Finalmente empezó a hacer una movilización enorme, pero enorme. Llegaron a haber manifestaciones, llegaron a atacar la casa del ayuntamiento. García Paredes, que es el que pone el punto 3, es el caballero que ese fue el acusado y el gran cacique del pueblo. García Paredes, el que tenemos en el punto 2, es Castrejón, Ramón Castrejón. Fíjate, has dicho la mafia, y una característica típica de la mafia, cuando se habla de la mafia, se dice que la mafia siciliana, la organización típica, tópica, real, era el aristócrata siciliano, Castrejón, el mafioso, en este caso sería Ramón, el número 2, que era el que hacía y conseguía los favores para el aristócrata. Efectivamente. El conseguidor. El conseguidor. Luego, la mafia siciliana es otra historia. La mafia siciliana se independizó de la aristocracia y se acabó convirtiéndose en una fuerza. Pero don Ramón es un caso claro, que además es una figura que aparece mucho en casi todas las historias de caciques. Tienes el cacique del pueblo,
que es el amo, y luego tienes otro, que es su segundo, que es el que se mancha las manos, el que le consigue las cosas, el que hace muchas cosas, Ramón. Y el tercero es el pobre infeliz, es un pobre infeliz, que fue un sereno del pueblo. ¿Qué ocurre? Que este hombre fue cómplice. Todo parece indicar que lo que ocurrió fue lo siguiente. Como Inés María no aceptaba, en un momento determinado no se les ocurre otra cosa a don Carlos y a don Ramón que decirle al pobre Cidoncha, al sereno, mira, vas a ir a la casa y... me la vas a abrir. No tanto me la vas a abrir, sino que te abran. Que te abran. Eres el sereno. Confiaban en el sereno. Que te abran. El pobre Cidoncha aceptó por dos cosas. Primero, porque García Paredes era el cacique que controlaba, su familia controlaba el ayuntamiento. Claro, sí. Entonces, con lo cual sabía perfectamente que si decía que no, al día siguiente estaba despedido. Y luego, aparte, don García Paredes a otro sereno que en cierta ocasión le quiso poner orden, le dio una paliza. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el pobre Cidoncha, pues digo pobre, aunque realmente lo que hizo fue una canallada y una cobardía, pues el tío contribuyó. Y lo que se viene a decir es que llamó a la puerta, la abrieron y entonces aprovecharon ellos dos. Sí, porque tenían como un cuarto alquilado, ¿no? Me dijiste para un médico, entonces les dijo que el médico necesitaba el maletín, o sea, una excusa bastante creíble. Era una excusa creíble, ellas evidentemente... ¿Dónde estaba el médico en ese En otro pueblo. En otro pueblo. Sencillamente... Una casualidad también. Claro, lo sabrían. Pero porque al médico también fue encausado. Es decir, cuando hubo varias sospechas, ¿no? Porque al principio todo el mundo había el rum, pero ¿quién podía ser? Porque también hay que decir que Inés María, por su belleza, tenía muchos pretendientes. Lo que nos pasa a todos los que somos guapos. 21 añitos, claro, estaba en la flor de la vida, la criatura. Efectivamente. Entonces, podemos ir pasando imágenes. Básicamente, lo que fue ocurriendo es que ya en el pueblo pues ya hubo mucho movimiento y cada vez más se apuntaba a García Paredes. La situación ya llega a estallar cuando finalmente incluso aparece un testigo. Este testigo, aquí lo tenemos en esa serie que tanto te gusta, que es La Huella del Crimen. Soy súper fan. Y aquí tenemos a un jovencísimo Gabino Diego. Yo creo que fue de los primeros papeles que hizo. Fíjate. Es que te digo, es que es una serie maravillosamente interpretada, dirigida, rodada. Sí. O sea, este episodio, yo le recomiendo a todo el mundo que lo vea, porque va a alucinar y te representa lo que era un cacique, la personalidad de cabrón, que me perdonen los espectadores. O sea, es brutal. O sea, bueno, pues vamos a este personaje. Pues nada, sencillamente este personaje, dijo que había visto a los dos entrar en la casa previa llamada del pobre Cidoncha. Digo pobre Cidoncha, que realmente no debería llamarle pobre, porque hizo una canallada. De los tres es el más comprensible, porque el de los tres estaba amenazado. Estaba amenazado, pero yo creo honestamente que no, esas cosas no, y no. Y aparte que es que ya también, a partir de ahí ya, ¿qué es lo que ocurre? Ya empieza a movilizarse la gente, hay un momento en el cual el pueblo entra en una tensión enorme y... No es para menos. No es para menos, lógicamente. Y desde Madrid se manda a un juez específico, a un juez en concreto que haga la instrucción diciéndole, busca la verdad y sobre todo que esto no estalle. Que esto no estalle porque hay que tener en cuenta una cosa, las relaciones sociales en aquella época se estaban envenenando cada vez más. O sea, a Madrid tampoco le convenía que los caciques o los altos cargos o el tal empezaran una revuelta o empezaran... No, porque esos abusos de poder, esas pasadas que hacían, hacía que la gente ya se echara a la calle y tomara el pueblo. Sí, hay eso que dices de Sire, efectivamente, porque en Madrid lo que tenía claro es que lo que yo no voy a permitir es que por la frivolidad de 3 o 4 caciques... Perder todo el control de una zona. Perder el control porque se estalla una revuelta. Es que además pensemos que, por ejemplo, en esa época tenemos los sucesos de Andalucía, los motines de hambre de Andalucía. Hubo un caso que algún día lo podríamos traer, que es el asalto a Jerez, en 1881, en el cual pues una masa de jornaleros entraron en Jerez diciendo muerte a los señoritos
y matando a todos los que iban bien vestidos. O sea, es que fue así. Has pensado de lo mismo que yo. Sí. Qué gran frase, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Llegó un juez, este juez, basándose en el testimonio de este único testigo y también en confesiones arrancadas muy probablemente bajo tortura, que era una costumbre, que era la costumbre de la época, pues hizo ya la sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria fue para don Carlos y Ramón, condena a muerte, y para Cidoncha una cadena a 45 años de cárcel. Murió en la cárcel. Suerte que tuvo que no era yo el juez. Suerte. Pues sí. Sí, probablemente por cooperador necesario y por falta de diligencia, etcétera, etcétera. Básicamente sí. Pero luego se dice que el cacique se volvió loco por el remordimiento. No sé si es un embellecimiento literario o tal. Bueno, pero se volvió loco porque le pillaron. Si no le pillan, vete tú a saber. No, pero que ya tuvo durante el juicio comportamientos erráticos como de locura, que también podía tener una sífilis porque era un putero. Pero vamos, sí. Pero que por lo visto puso muchas imágenes en su celda de ella y se tiraba todo el día llorándola y pidiéndola perdón. Sí. No sé si es una licencia cinematográfica literaria, pero... Sí que desde luego se arrepintió. Y en función de ese arrepentimiento hubo muchísimo movimiento para conseguir el indulto. Incluso el obispo de Badajoz pidió el indulto, incluso uno de los fiscales pidió el indulto, algo sorprendente. Después de pedir la pena de muerte pides el indulto. Sí. Pero bueno, era esa España también. Era esa España. Me imagino que pides la pena de muerte para contentar al pueblo y luego a continuación para tu cacique, para salvarlo, claro, pides el indulto. Exactamente. Efectivamente. Ahí se movieron los hilos familiares. Él era sobrino de Donoso Cortés, que era uno de los grandes caciques. No era ya un cacique de pueblo, sino que era un cacique que tenía un poder muchísimo más alto, pero ni tan siquiera Donoso Cortés pudo salvar a su sobrino. Resultado, aparte que es que hubo que mandar dotaciones de la Guardia Civil al pueblo, porque si no era evidente que el pueblo podía motivarse. Aquí esta escena es luego, Emma Penella. Sí, luego al realizador que la deje, porque después de haberles dado garrote, porque es que además, es que aquello fue un poco surrealista ya todo, ¿no? Sí. Porque les dieron garrote. Me fascina el garrote vil, que es una cosa súper española. Sí, total. Sí. Bueno, pues si fueses a Castrejón, Castrejón la pagó todas juntas, porque Castrejón... bueno, a ver, es que pasó de todo, o sea... Por un lado, don Carlos, cuando fue a tal, vale, estaba muy arrepentido y tal y cual, pero literalmente se lo hizo encima yendo para allá. Sí. El miedo le pudo. Y en el caso de Castrejón, el factotum, pues ese al contrario. Ese era evidentemente, ese era el mafioso real, ¿de acuerdo? Era un hombre muy echado para adelante. Ese hombre fue con total entereza y resulta que cuando le fueron a dar el garrote vil tenía un problema, y el problema que tenía es que ese hombre padecía de bofio, había padecido de bofio, su cuello estaba hinchado. Claro. Resultado, el verdugo, ya sabes cómo... Sí. Bien, pues para los espectadores, ¿cómo funciona el garrote vil? Pues te ponen aquí unas tenacitas y dar vueltas. ¡Raj! Efectivamente. Para partirte el cuello. Para partirte el cuello. Pero para hacer eso, un cuello normal, no un cuello de alguien afectado por bofio. La mayoría morían ya asfixiados antes de separar las dos vértebras, que es como que lo que te mataba definitivamente. Pero también le pasó a Jarabo. También. Porque dependía mucho de, por un lado, cómo tenías el cuello, la habilidad del verdugo, claro, la fuerza del verdugo, etc. Bueno, resultado. Hubo que hacer 3 intentos porque es que el verdugo no atinaba. Todo esto, Castrejón consciente, insultándole y diciéndole de todo. Claro. O sea, que es muy buena estrategia insultar a tu verdugo. Bueno, ya para cabrearle que acabe ya. Efectivamente. O sea, fue un caso tal. El caso es que ya los dos muertos, pero aquí la historia sigue, y es que ya se había prohibido que las ejecuciones fueran públicas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pueblo... quería saber si era verdad o no. Efectivamente, porque sospechaban que no les habían muerto, que sus parientes habían hecho su última influencia para librarle, y al final las autoridades se dieron cuenta de que o dejaban a la gente que viera los cadáveres o realmente el tan temido motín acabaría estallando. Dejaron a la gente que vieron los cadáveres, y aquí esta escena tenemos a la gran Emma Penella,
que por ejemplo se la ve que para asegurarse que está muerto, le pincha. Le pincha para asegurarse que está muerto. Qué papelón, bueno, en todos. Mapenella hace un papelón magnífico. Yo la verdad es que este episodio en concreto de La huella del crimen, yo la verdad es que los podemos recomendar todos. Sí. Pero yo siempre lo he recomendado cuando doy charlas de historia, porque la recreación es magnífica. Es maravillosa. Es magnífica. Y así pues terminó el crimen de Don Benito. Fue una muestra de que ya muchas cosas estaban cambiando, que muchos poderes impunes ya empezaban a dejar de serlo, y que desde luego pues aquella España luego sí, pero aquella, pero no tanto, aquella no tanto. Otra cosa hay otros momentos históricos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que lo que es el caciquismo entró en crisis a finales entró en crisis ya en esta época. Perviviría durante bastante tiempo, pero el poder de los caciques ya empezó a ser respondido. De hecho, la prueba la tenemos aquí. García Paredes fue ejecutado. Sí. Bueno, y me decías que este suceso ha tenido huella en la literatura. Sí. Que vas a hablar de una muy buena novela. Claro, tuvo huella en la literatura. Aquí tenemos uno de tantas coplas de ciegos que me gustan a mí. Ya te digo. Que le hablábamos el otro día sobre nuestra manera de llevar este tipo de cosas. Efectivamente, pero el crimen de Don Benito, lo que pasa es que, a ver, el crimen de Cuenca, las coplas eran lúdicas, el crimen de Don Benito eran más trágicas, ¿no? Pero en todo caso, pues bueno, hubo un montón de coplas, hubo un montón de tal, ha habido obras de teatro, ha habido tal, pero yo sobre todo me gustaría comentar una magnífica novela que es Jarrapellejos. Jarrapellejos es una novela de un autor casi olvidado, que es Felipe Trigo. Felipe Trigo es uno de los escritores realistas españoles, él más bien naturalista. Es además pionero en muchas cosas. Se le considera también un pionero en lo que es la literatura erótica en español, y escribió una gran novela que fue Jarrapellejos. De Jarrapellejos se hizo luego en los años 80 gran película. Esta película con un magnífico Antonio Ferrandis. Tienes que verla. Maravilloso. La película la he visto, el libro no me lo he leído. ¿La has visto, Jarrapellejos? Es muy buena. Pues es buenísima y está basada básicamente en la novela Jarrapellejos, que está basada a su vez en el crimen de Don Benito. Lo que no sabía era que estaba basado en el libro ni en el crimen de Don Benito. Y papelón de Juan Diego también, ¿eh? Y papelón de Juan Diego. Papelón de Juan Diego, papelón de un jovencísimo... se me dio el nombre, Jopetas. José Coronado, perdón. A Coronado no lo recordaba yo. Amparo Larrañaga. Amparo Larrañaga, Lidia Bosch, si me acuerdo, muy niña también. Efectivamente. Entonces, es una también muy buena novela y que desde luego, mira, me alegra que la hayas visto porque realmente es una gran película. Deje de decir, es una mujer. Me quejo mucho, pero he visto bastante. Por eso me quejo bastante. Haces muy bien, decir. Y luego, pues nada, yo la recomiendo pues vivamente su lectura, pues para recuperar también uno de esos grandes autores españoles que merece la pena recordarlos y no tenerlos en el cajón. Y antes que hablábamos de Mapenella, me estaba acordando de Terele Paver, que también hace, que es su hermana, que hace el de Las envenenadas de Valencia, también La huella del crimen, y estaba la tercera hermana, que era actriz, que ahora mismo no recuerdo el nombre, tengo el rostro... que también son hermanas. Que son hermanas, son las tres hermanas. Y, se cambiaron el nombre por... Y por el motivo por lo que se cambiaron el apellido. Que poca gente lo sabe. Que poca gente lo sabe. Otro crimen. Otro crimen. Eso sí que también merecería la pena. No vamos a desvelar el porqué y un día lo traemos. Venga. Pues espectadores, ¿quién se lo pide, Desiree? Yo. Todo tuyo. O no lo obliga. Amén. Bueno. Ese crimen lo traes tú. Sí. Pues nos vamos. Venga. Nos vamos y nada, pues esperamos que les haya parecido entretenido el programa. Hoy ha sido muy true crime. Total. Muy crimen, Los Urquijo, Don Benito. Pero es que España da para mucho. O sea, yo cuando ven Ted Bundy, crímenes americanos, y aquí tenemos de sobra. No nos falta de nada. Así que nada, muchísimas gracias una semana más por su confianza, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, que volvemos con más Enigmas de la Historia. Muchísimas gracias. A ustedes.